Materia, conciencia y la ilusión del alma. Desde tiempos antiguos, el concepto de alma ha acompañado a la humanidad como explicación de la identidad, la conciencia y la continuidad de la vida más allá de la muerte. Sin embargo, los avances de la física y la biología permiten reconsiderar esta idea, y si lo que llamamos alma no es más que una manifestación de la materia en su nivel más complejo y dinámico. Algunos estudios sobre experiencias cercanas a la muerte sugieren que durante episodios críticos, como paros cardíacos o decaimientos de signos vitales, la conciencia puede manifestar percepciones intensas. En numerosos testimonios, las personas relatan que, mientras su cuerpo permanecía inmóvil, podían observar con claridad lo que ocurría a su alrededor, ver a los médicos y enfermeras trabajando, escuchar sus indicaciones, identificar correctamente herramientas quirúrgicas e incluso describir con precisión detalles de la habitación que no podían percibir desde su posición física. Algunos narran experiencias aún más sorprendentes, como percibir lo que sucedía en otras áreas del hospital, más allá de la habitación donde estaban, o tener una sensación de conexión con otros cuerpos y personas en el entorno. Este tipo de experiencia sugiere que la conciencia, en estados límite, no solo puede manifestar un estado alternativo del propio yo, sino que podría estar operando como un nodo dentro de un sistema mayor, percibiendo a través de otros nodos del todo, como si la subjetividad estuviera entrelazada con la red de materia y conciencia que la rodea. Los testimonios sobre percepciones verídicas durante estados críticos no están universalmente verificados por la ciencia médica. Estudios controlados como el proyecto WAR 2014 intentaron documentar estos fenómenos sin encontrar evidencia concluyente. Sin embargo, desde la perspectiva del entrelazamiento total, estos estudios mismos no escapan a la subjetividad del sistema, los aparatos de medición, los protocolos experimentales y los investigadores son nodos dentro de la misma red material entrelazada que intentan estudiar. La falta de evidencia podría ser tan determinada como la existencia de los fenómenos mismos. Las explicaciones neurocientíficas convencionales atribuyen estas experiencias a hipoxia cerebral, liberación de neurotransmisores endógenos o falsos recuerdos construidos posteriormente. Para los propósitos de este análisis, no es necesario que estos eventos sean empíricamente verificables. Lo relevante es la implicación subjetivada por la totalidad. Si tales percepciones fueran verídicas, podrían explicarse dentro del marco del entrelazamiento cuántico y la superposición de estados. En condiciones extremas, cuando los procesos biológicos ordinarios se interrumpen, la conciencia podría acceder temporalmente a una superposición de estados cuánticos de la materia circundante. Esto explicaría los testimonios de individuos que afirman haber observado escenas desde puntos elevados o ángulos físicamente imposibles, no estarían flotando fuera de sus cuerpos, sino accediendo a información procesada desde múltiples configuraciones cuánticas simultáneas del entorno material. En otras palabras, la conciencia no abandonaría el cuerpo para ir a otro lugar, sino que la materia entrelazada permitiría una percepción no localizada, donde el colapso habitual de la función de onda se suspende temporalmente, permitiendo que múltiples estados coexistan en la experiencia subjetiva. Esto no demostraría la existencia de un alma trascendente, sino que ilustraría cómo la conciencia opera como un nodo dentro de un sistema material entrelazado más amplio. El ontoerrorismo permanece intacto independientemente de la veracidad de estos testimonios. La conciencia emerge de la materia compleja organizada, subjetivada por la totalidad de la cual forma parte. No se requiere postular un alma inmaterial para explicar la experiencia subjetiva, ni siquiera en sus manifestaciones más extremas. Incluso el ontoerrorismo no requiere de ninguna rama de la ciencia, le basta con observar la naturaleza y la existencia misma para deducir que todo forma parte de una totalidad.
Esa totalidad es un fallo estructural inercial, consciente de sí, que se manifiesta en cada uno de sus nodos inerciales subjetivados, en la incapacidad de la materia de no ser y en su perpetua mutación. Cuando el ontoerrorismo recurre a las ciencias y las reinterpreta, lo hace únicamente para ofrecer un panorama más explicativo. A nivel cuántico, las partículas existen en superposición, ocupando simultáneamente múltiples estados posibles hasta que interactúan con su entorno. Este colapso no requiere necesariamente un observador consciente, pero sí un mecanismo por el cual la realidad se concreta. Podría interpretarse que la materia, al manifestarse, simula aspectos que asociamos con la subjetividad, multiplicidad de estados, potencialidad infinita, interacciones impredecibles. Nada de esto, sin embargo, implica una conciencia trascendente o una entidad inmortal separada de la vida. Desde la biología y la neurociencia, la conciencia y la identidad se entienden como emergencias de sistemas complejos, redes neuronales, señales electroquímicas, interacciones entre células y entornos. La sensación de continuidad, de yo, surge de procesos materiales. No hace falta postular un alma fuera de la materia, incluso fenómenos tan extraños como el colapso cuántico pueden verse como analogías de esta complejidad. Podemos imaginar entonces un universo donde la materia misma es lo suficiente para generar la ilusión de alma. Cada interacción, cada decisión, cada percepción puede percibirse como un acto de subjetividad. Pero esta subjetividad es inherente a la materia en su organización, no un ente separado. La idea de un alma que trasciende la vida se vuelve, bajo esta luz, innecesaria para explicar la experiencia humana. En este sentido, las experiencias cercanas a la muerte no prueban la existencia de un alma independiente, sino que ilustran cómo la materia compleja y la conciencia interconectada pueden generar fenómenos subjetivos que se interpretan culturalmente como trascendentes. La ilusión de alma se vuelve más intensa justamente cuando los procesos biológicos se aproximan al límite, revelando la extraordinaria capacidad de la materia organizada para producir experiencias que parecen ir más allá de la vida, sin que ello implique su existencia. Este enfoque sitúa a la existencia y la conciencia en el terreno de lo observable y lo emergente, invitando a repensar la noción de inmortalidad basada en un alma como un constructo cultural y psicológico más que como una realidad física.